Quiero comentarles a ustedes un reporte de Monseñor Munila, español. Yo ya les he comentado algo de él antes, acerca de unos pensamientos de Chesterton en su libro Ortodoxia, porque son muy interesantes. Chesterton habla de 3 ataques que ha recibido la Iglesia Católica. Pues imagínense, Chesterton tuvo su esplendor de vida a principios del siglo XX. Y él decía, si el humano fue caído, fue pecador, pues cayó y se levantó. Y alguien lo hizo libre del pecado. ¿Quién? Pues Dios. Jesús. Por ejemplo, yo a veces con colegas hablando en congresos médicos decimos quién pudiera hablar con un anestesiólogo famoso, un médico famoso que ya murió, o más atrás. ¿Ustedes se imaginan si pudiéramos encontrar a Platón o a Shakespeare o a Cervantes? Nos gustaría desayunar con él, ¿cierto? Por ser muy famoso. Pues, ¿y por qué no lo hacemos con Jesús? Hay una diferencia muy grande que Shakespeare, Platón, los médicos famosos de hace 2 siglos, un siglo, Hipócrates, antes de Jesucristo, ya murieron y nuestro Señor resucitó. Esa es una gran diferencia. La fe católica en nuestro Dios no es solo cosas buenas, no es solo decir cosas buenas, sino detrás de esas cosas buenas hay una verdad, que es la verdad de Dios, la verdad que Él nos enseñó mediante las Escrituras, desde el primer libro del Génesis hasta el último del Apocalipsis. Entonces hay 3 ataques. Uno primero contra el alma, ese cuento que tenemos todos, hasta yo lo he dicho a veces como médico, el hombre, el ser humano es un animal, un mamífero, y uno lo dice en el sentido biológico, pero las personas que quieren atacar a nuestra iglesia hablan para quitarle la espiritualidad, la fe hacia Dios a nosotros. Ese es el primer ataque que hay contra nuestra Iglesia Católica. El segundo es contra el sentido religioso de la vida. Esos que creen en un Dios se aferran por su ignorancia a alguien supersticial, a alguien de superstición, místico, subestimando la fe hacia Dios. Es el segundo ataque. El tercer ataque es con respecto a los hombres de la iglesia, esa leyenda oscura, a los sacerdotes, las monjitas, a la iglesia, al magisterio de la iglesia, que ha sido tradicional en los últimos 200 años, especialmente más atrás por los ataques hechos por los protestantes desde Lutero, que los sacerdotes hacen esto malo, que los monjitas hacen esto malo, que el papa, que no sé qué, que la iglesia. Y es un ataque injusto porque la gran mayoría de los hombres religiosos y mujeres religiosas en la Iglesia Católica hace mucho bien a la humanidad, pero extremadamente mucho bien a la humanidad. Entonces el mismo Chesterton tiene una respuesta a cada uno. ¿Cómo se explica la superioridad para el primer ataque? Acuérdese que hablábamos de que somos unos animales. ¿Cómo se explica la superioridad del hombre entonces con respecto a los otros seres vivientes de nuestro planeta? Pues Dios nos puso un alma bajo el influjo de su divinidad. Eso nos hace superiores. Segundo, en cuanto a que somos supersticiosos y nos agarramos de un Dios para sobrevivir y que somos ignorantes. Esa fe que tanto atacan ellos ha liberado
a los cristianos de precisamente de sus miedos y la superstición, la brujería, la hechicería y todo. Ha sido la fe católica la que ha liberado al ser humano de eso. Tercero, la leyenda oscura de sacerdotes y monjas, ¿sí? Y él dice una cosa muy interesante, pone una comparación. El cristiano es serio y feliz, y el pagano es aparentemente alegre, pero por dentro hay oscuridad, pecado, tristeza y amargura. Pongamos ejemplos. La vida de un ser humano cumplido, cívico, hace su trabajo, va a la iglesia, cumple los preceptos cristianos, los 10 mandamientos, lo mejor posible. A uno que nunca va a la iglesia, no cumple los sacramentos, no cree en Dios y comete todas las barbaridades que están sucediendo en este mundo actual. ¿Cuál es más triste? ¿Cuál es el verdadero alegre? Y Chesterton dice, el cristianismo es alegría, y eso es cierto, lo ha dicho el Papa Francisco, todos los papas, la iglesia nos dice, Jesús nos dice, hay que ser alegres a pesar de las circunstancias de la vida. Precisamente Jesús nos dio los sacramentos para ayudarnos a ser alegres en la vida cristiana.